Me paré en la tenue luz de la capilla abandonada, mirando a la mujer temblorosa que una vez había sido mi mejor amiga, ahora la amante de mi marido. Mis manos temblaron, pero no por miedo. De la rabia, de la traición, de algo aún más profundo que el odio. Pasé 6 meses infiltrando su mundo, aprendiendo sus rutinas, encantando a sus vecinos, alquilando la casa vacía frente a la suya. Me había convertido en un fantasma en su vida. Y ahora, finalmente, ella lo sabía. Confié en ti, susurró, arrastrándose hacia atrás por el suelo polvoriento mientras mis botas aplastaban pétalos muertos debajo de mí. Eras como una hermana para mí. Dejé salir una risa amarga. Y eras como un cuchillo en mi espalda. Entonces, la puerta de la capilla se abrió. Entró alguien que no esperaba, alguien que no debería haber estado allí. Alejandro, su hermano. Sus ojos se reunieron con los míos, y todo lo que creía entender se derrumbó sobre sí mismo. Él no habló. No gritó. Simplemente me miró, con todas las piezas de mi venganza expuestas en esa mirada. Pero en lugar de ira, su mirada llevaba algo más, algo peligroso. Algo tierno. Y así como así, mi mano, que había estado alcanzando el sobre de pruebas condenatorias, cayó a mi lado. De repente, mi corazón se volvió más fuerte que la tormenta afuera. Él sabía lo que yo había hecho. También sabía que todavía podía destruir la vida de su hermana. Pero la única pregunta que quedaba ahora era, ¿por qué quería que me detuviera? ¿Y qué haría cuando descubriera el único secreto que su hermana había ocultado incluso de él? Ya ves, esta historia no empezó aquí. Comenzó en el momento en que encontré la nota manchada de lápiz labial en el bolsillo del abrigo de mi marido. ¿Y las iniciales grabadas en la parte inferior de la tarjeta? No eran míos. Eran de ella, Cea, Camila Alvarado. Pero lo que no sabía entonces era que destruir a Camila me llevaría directamente a los brazos del único hombre que podría arruinarme a cambio. Déjame llevarte de vuelta a donde todo empezó. El día que encontré la nota, acababa de terminar de hornear el favorito de Jorge, las rosquillas. Un gesto simple y estúpido de una esposa desesperada por sentirse joven de nuevo en su piel envejecida. Recuerdo tarar en voz baja, fingiendo que todo en nuestro matrimonio de 37 años no había cambiado. Pero cuando metí mi mano en su abrigo para conseguir las llaves de su coche, sentí papel. Una tarjeta. Mi estómago se revolvió. Tenía aroma a perfume. La letra no era familiar, pero era íntima. Letras inclinadas, desordenadas de una manera que gritaba el calor del momento. Echo de menos tus manos. Mañana en el lugar de siempre. Te quiero, Cea. Al principio, pensé que tal vez era un error. Un malentendido. Pero cuando me enfrenté a él esa noche, Jorge ni siquiera se molestó en mentir. Simplemente miró hacia Otrante. Ese silencio rompió algo en mí. No se disculpó. Él no explicó. Solo dijo, dejaste de verme hace mucho tiempo, Magdalena. Mi nombre en su boca sabía a culpa. Empaqué mis cosas esa noche. No porque no pudiera luchar por él, pero porque me negué a competir con ella. Quienquiera que fuera. Pero en el momento en que salí, me hice una promesa. Encontraría a la mujer que me lo había robado. Y arruinaría su vida de la forma en que ella había arruinado la mía. ¿No sabía yo? Camila Alvarado no era solo una destructora de hogares. Ella era el tipo de mujer que jugaba con fósforos y veía a familias enteras arder. Pero no era solo una esposa abandonada. Yo era una tormenta que ella no vio venir. Me mudé a un pequeño alquiler en Valle de la Luna, un pueblo tranquilo a 2 horas de la ciudad. No tardé mucho en encontrarla. Camila era encantadora, elegante, el tipo de mujer que hacía que los hombres se dieran la vuelta incluso si sus esposas les tomaban de la mano. Enseñó flamenco en un estudio local, dirigía una pequeña boutique y vivía en una casa cubierta de vides con un jardín que no se merecía. Y ella tenía un hermano. Alejandro Alvarado. Un viudo. Tranquilo.
Guapos en la forma en que los hombres mayores olvidan que lo son. No hablaba mucho, pero cuando lo hizo, se sentía como si alguien estuviera pelando las capas de tu alma. Al principio, lo evité. Era una complicación que no podía permitirme. Pero un día, lo vi discutiendo con Camila frente a su tienda. Él estaba enfadado por algo que ella había hecho. Algo que ella se negó a admitir. Me paré detrás de una fila de macetas fingiendo buscar suculentas, escuchando. Ella no es quien crees que es, dijo. Destruyes todo lo que tocas, Camila. Incluso Jorge. Ese nombre me golpeó como un látigo. Me incliné más cerca. Camila se burló. Él vino a mí. No lo forcé. Pero sabías que estaba casado. A Magdalena. Mi corazón se detuvo. Él sabía quién era yo. Él sabía mi nombre. Miré hacia arriba. Los ojos de Alejandro estaban puestos en mí. Lo había dicho para que yo lo escuchara. Y así, el juego cambió. ¿Qué sabía él? ¿Y por qué estaba tratando de advertirme? Esa noche, no pude dormir. Seguí pensando en esa mirada, como si hubiera visto a través de mí, pero no me odiara por lo que vio. Como si entendiera por qué había venido. Pero entender no significa perdonar. Y no estaba aquí para que me entendieran. Estaba aquí para acabar con Camila. Empecé haciendo amistad con uno de sus estudiantes. Una adolescente solitaria llamada Leticia, que idolatraba a Camila como a una segunda madre. Con el tiempo, Leticia se abrió a mí. Sobre el pasado de Camila, sobre sus extraños cambios de humor, y lo más importante, sobre la habitación cerrada en la parte trasera del estudio de baile a la que a nadie se le permitía entrar. ¿Qué estaba ocultando? Cuanto más aprendía, más oscura se volvía la verdad. Camila había sido acusada de abuso emocional por 3 de sus antiguos alumnos, pero nada se había quedado. Los rumores decían que tenía aventuras con hombres casados por deporte. Que guardaba trofeos. Que ella filmó cosas. Cosas peligrosas. Necesitaba pruebas. Así que irrumpí. Una noche, usé la llave de repuesto de Leticia y entré en el estudio después de horas. Mis manos temblaron cuando abrí la habitación prohibida. Dentro, encontré cajas de cintas VHS, fotos, diarios. Y luego, una cinta etiquetada, JJ. Jorge Jiménez. Mi marido. Puse la cinta en el bolsillo de mi abrigo y me escapé. Pero cuando doblé la esquina, Alejandro estaba esperando fuera del estudio. No me preguntó qué había hecho. Él solo dijo, no deberías estar aquí, Magdalena. Su voz era baja. Jarito. Protector. Pero no de Camila. De mí. Ese momento lo desenredó todo. ¿Por qué me estaba protegiendo? ¿Cuál fue su papel en esta retorcida historia? ¿Y qué sabía realmente sobre la oscuridad de su hermana? Fui a casa y vi la cinta. Y lo que vi en esa pantalla cambió todo lo que creía saber sobre Jorge, sobre Camila, sobre mí. Pero eso es algo que te diré en el capítulo 2. Porque lo que descubrí esa noche fue solo el comienzo. Y el mayor secreto, ni siquiera se había revelado todavía. La cinta comenzó con estática. Luego, una marca de tiempo parpadeó en la pantalla, el 17 de noviembre de 1997. Mi corazón se atrapó. Eso fue hace 28 años. Jorge y yo apenas estábamos casados en ese entonces. Todavía joven, todavía enamorado. Nuestra hija acababa de cumplir 2 años. La imagen granulada se centró. Ahí estaba, Jorge, sentado en un sofá rojo desgastado, con un aspecto incómodo. Siguió mirando fuera de la pantalla, como si no quisiera estar allí. Y entonces, Camila entró en el marco. Ella era más joven, más atrevida, vestida con algo demasiado transparente para la comodidad. Ella se acurrucó a su lado como una serpiente. Sentí que mi estómago se retorcía. No debería estar aquí, murmuró Jorge. Sigues diciendo eso, respondió Camila, pasando sus dedos por su mandíbula.
Pero siempre vuelves. Jorge parecía torturado. No como un hombre seducido, sino como un hombre atrapado. Ahí es cuando me golpeó. Esto no era amor. Esto ni siquiera era lujuria. Fue un apalancamiento. Ella tenía algo sobre él. Ella lo estaba grabando. Y él lo sabía. Miró a la cámara, con los ojos cargados de culpa. Dijiste que si no apareciera, le contarías todo. Camila se rió, oscura y baja. ¿Y crees que ella te creería a ti por encima de a mí? Olvídalo, Jorge, nunca pierdo. La cinta hizo clic. Mi respirazione era superficial. Mi mente se tambaleó. Todos estos años, culpé a Jorge por el asunto. Por nuestro matrimonio roto. Pero, ¿y si lo estaban chantajeando? Manipulado? Usado? El odio que he nutrido durante tanto tiempo comenzó a disolverse en algo peor, la confusión. Esa noche, bebí media botella de vino y me senté en la oscuridad, repitiendo cada momento de nuestro matrimonio. Cada distancia, cada silencio. ¿Había estado tratando de protegerme? ¿Había estado ciego a su sufrimiento? Por la mañana, tenía más preguntas que respuestas. Y Alejandro era la única persona que podría tenerlos. Lo encontré en la cafetería frente al estudio, bebiendo espresso y garabateando notas en un diario encuadernado en cuero. Me vio venir, pero no parecía sorprendido. «¿Lo viste?», dijo, sin levantar la mirada. «Lo hice», respondí, sentado frente a él. «Y ahora necesito saber la verdad». Alejandro cerró el diario y me estudió. «No te gustará». «No necesito que me guste», dije. Solo necesito sobrevivir. Exhaló lentamente. Camila, no siempre fue así. Después de que nuestros padres murieran, ella cayó en algo oscuro. Los hombres la usaron. Ella aprendió a usarlos primero. Jorge no fue su primer objetivo casado. Pero él fue el primero que ella no pudo controlar completamente. Porque él me amaba, dije, apenas un susurro. Alejandro asintió. Lo hizo. Harassment. Pero ella descubrió algo de su pasado. Ella amenazó con exponerlo si él no. Cumplía. Frunció el ceño. ¿Qué secreto? Alejandro dudó. ¿Qué tenía ella sobre él, Alejandro? Se inclinó, bajando la voz. Tu marido, antes de conocerte, hubo un incidente. Una mujer. Una noche que salió mal. Sin convicción, pero suficiente rumor para destruirlo. Camila encontró el informe policial. Ella nunca lo dejó ir. Me senté allí, entumecido. Mi Jorge, el hombre que me metía en la cama, que bailaba con nuestra hija los domingos por la mañana, me había estado ocultando esto durante décadas. ¿Por qué me dices esto? Pregunt. Los ojos de Alejandro se oscurecen. Porque creo que viniste aquí por venganza. Pero lo que necesitas es sanar. ¿Y por qué? Me importa lo que te pase, Magdalena. Me quedé sin aliento. Lo dijo como una confesión. Como si me doliera. Y de repente, odié la guerra entre nosotros. La línea que Camila había trazado. Esa noche, me fui a casa con el peso de los secretos presionando sobre mi pecho. Miré fijamente fotos antiguas de Jorge y mías, nuestra boda, cumpleaños, el viaje a la playa a Mar del Plata. Y me pregunté, ¿toda nuestra vida era una mentira? No. No me lo creía. El hombre de esas fotos me había amado. Pero el amor no siempre es lo suficientemente fuerte como para vencer el miedo. Al día siguiente, entré en el estudio mientras Camila estaba sola. Se dio la vuelta, sobresaltada. Tú, dijo ella. Eres la esposa de Jorge. No, respondí. Soy la mujer que intentaste borrar. Pero todavía estoy de pie. Sus labios se curvaron. No sabes lo que hizo. ¿Crees que sabes la verdad? Sé lo que hay en esa cinta. Camila se congeló. Tú lo usaste, dije. Lo chantajeó.
Se encogió de hombros. ¿Y qué pasaría si lo hiciera? Él no es el hombre que piensas. Él es débil. Patético. Deberías estar agradeciéndome. Mi mano se apretó. Tú lo destruiste. Ella se acercó. ¿Y ahora quieres destruirme? Bien. Haslo. Expon game. Pero debes saber esto. Todos los hombres que hayas amado eventualmente te mentirán. Acabo de aceleré el proceso. Le di una bofetada. No por rabia, sino por dolor. Durante todos estos años había desperdiciado odiando al enemigo equivocado. Salí antes de que pudiera cambiar de opinión. Pero Camila no había terminado. 2 noches después, llegué a casa y encontré mi apartamento saqueado. Fotos trituradas. La cinta se ha ido. Sabía quién lo había hecho. Pero no esperaba lo que venía después. La policía llegó a la mañana siguiente. Me estaban buscando. Camila me había denunciado por acecho. Para entrar y entrar. Por asalto. Me estaban cobrando. Y a menos que pudiera demostrar mi versión de la historia, lo iba a perder todo. Mi nombre. Mi dignidad. Incluso mi hija, que todavía no sabía la verdad. Llamé a Alejandro. Llegó en minutos. Te ayudaré, dijo. ¿Por qué? Pregant. Porque te sientes culpable. No, respondió. Porque estoy enamorado de ti, Magdalena. El mundo dejó de girar. No podía respirar. Así no era como se suponía que debía terminar la historia. Este no era el hombre del que se suponía que debía enamorarme. Pero ahí estaba, en sus ojos. Crudo. Real. Imperdonable. No puedo, susurré. Eres su hermano. No soy su guardián, dijo. Y luego me besó. No con hambre, sino con algo roto. Algo familiar. Algo que no había sentido desde Jorge. Pero lo que no sabía era que Camila había estado mirando. Y estaba a punto de desatar su venganza final. El momento que me obligaría a elegir entre la justicia y el amor. Porque la próxima vez que vi a Camila, ella no estaba sola. Ella estaba de pie junto a mi hija. Sonriendo. Y lo que dijo después rompió mi mundo. Mi hija. Elena. Se paró junto a Camila con una mirada incierta, sus brazos cruzados sobre su pecho. 29 años, hermosa y feroz como su padre, pero cautelosa como yo. No le había contado todo, solo que me quedaría en Valle de la Luna por un tiempo. No quería arrastrarla a las sombras de mi matrimonio o a los restos de la traición de Jorge. Pero ahora, Camila la había metido en el ojo de la tormenta. Elena. Susurré, dando un paso adelante, mi voz temblando. ¿Qué haces aquí? La sonrisa de Camila se retorció como una daga. Deberías haberle dicho a tu hija en qué tipo de mujer te has convertido, Magdalena. Los ojos de Elena se llenaron de confusión. Mamá, ella dijo que irrumpiste en su estudio. Que la golpeaste. Que la has estado siguiendo durante semanas. Abrí la boca para hablar, pero Camila interrumpió, su voz llena de veneno. Ella dijo que vino a arruinarme por algo que sucedió hace años. Pero tu padre vino a mí voluntariamente, Elena. Una y otra vez. Tu madre nunca quiso admitir eso. Eso es mentira. Me enfadé, mi voz se rompió. Ella chantajeó a tu padre. Tengo pruebas. ¿Lo haces? Camila interrumpió, sus ojos brillaron. Porque la única cinta que tenías, parece que ahora falta. Elena me miró, su expresión era ilectable. ¿Es verdad, mamá? ¿Fuiste tras ella? ¿Le pegaste? Me volví hacia mi hija, la única cosa en este mundo que aún me quedaba. Mi voz se ablandó. Sí. La golpeé. Después de descubrir lo que le hizo a tu padre. Deje que mi ira se aporme. Pero te juro, Elena, que nunca se trataba de violencia. Quería proteger la verdad. Para proteger a nuestra familia.
Elena dio un paso atrás. Ese pequeño movimiento me destronó algo. Camila puso una mano en el hombro de Elena, y lo vi. Su plan. Su último movimiento. Ella no había venido a destruirme a través de los tribunales o la policía. Ella vino por mi sangre. Mi hija. La semana siguiente fue un caos. Abogados. Fechas de corte. Alejandro y yo tratamos de reunir la poca evidencia que nos quedaba, pero sin la cinta, era mi palabra en contra de Camila. Era encantadora, elegante, manipuladora de una manera que ni siquiera había imaginado. La comunidad, que una vez me recibió con cálidas sonrisas, ahora miraba desde detrás de las cortinas. Whispers mi seguio. Me convertí en la loca que no podía dejar ir a su marido infiel. Alejandro nunca se fue de mi lado. Hizo llamadas, rastreó a antiguos estudiantes, recogió declaraciones de cualquiera que hubiera visto el lado más oscuro de Camila. Pero no fue suficiente. Y luego, una noche, encontré una carta pegada a mi puerta. Puedo terminar con esto. Encuéntrame en la casa del lago. Ven solo. Sí. Sabía que era una trampa. Pero también sabía que tenía que irme. Alejandro me rogó que no lo hará. Ella es peligrosa, Magdalena. Ella no va a hablar. Ella va a terminar lo que empezó. Le miré a los ojos. Tiene a mi hija envuelta alrededor de su dedo. Si hay la más mínima posibilidad de que pueda romper el hechizo, tengo que intentarlo. Así que fui. La casa del lago estaba vacía. Tranquilo. El tipo de silencio que te advierte que te des la vuelta. Camila se sentó junto a la chimenea, bebiendo vino. Me alegro mucho de que vinieras, dijo, sin darse la vuelta. ¿Qué quieres? Pregunt. Negendomus centarm. Ella se puso de pie, lentamente. Quería que vieras lo que se siente al perderlo todo. ¿Cómo lo hice? Me entrecerré los ojos. ¿De qué demonios estás hablando? Camila caminó hacia mí, sus talones resonando en el suelo de madera. ¿Crees que eres el único que resultó herido? Jorge me hizo creer que era especial. Que quería decir algo. Y luego se fue. De vuelta a ti. Al igual que todos ellos. Mi qui congelado. Él te dejó. Ella se rió amargamente. Por supuesto que lo hizo. Llegó a mi roto. Le ofrecí consuelo. Pero él nunca dejó de amarte. Solo era un desvío. Un secreto sucio. La miré fijamente, al amanecer. Ella no solo lo había querido. Ella quería todo lo que yo tenía. El matrimonio. La casa. La hija. La vida. Pero esa no es una razón suficiente para arruinar la vida de la gente, dije. Se acercó, con la voz baja. Nunca planeé. Hasta que empezaste a fisgonear. Hasta que te metiste en cosas que no deberías haber tocado. Me hiciste tu enemigo. Te hiciste mi enemigo el día que tocaste a mi marido, especí. Los ojos de Camila se estrecharon. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No estaba tratando de quitarte a Jorge. Estaba tratando de convertirme en ti. El silencio después de eso fue ensordecedor. Ella le dio la espalda. Hay una carpeta en el escritorio. Fotos. Cartas. Cosas que tu hija nunca debería ver. Si quieres la verdad, tómalas. Pero si los usas, Elena nunca te mirará igual. Me temblaron las manos al abrir la carpeta. Allí estaban, imágenes de Jorge en posiciones comprometedoras, cartas antiguas de mujeres que no reconocí. Algunos eran incluso antes de que nos conociéramos. Algunos fueron más recientes. Camila miró por encima de su hombro. ¿Crees que conoces a alguien? Realmente nunca lo haces. Me fui sin otra palabra. Pero cuando llegué a mi coche, los faros inundaron el camino de entrada. Alejandro. Se fue, sin aliento. Está bien. Estoy bien, mentí. Miró la carpeta. ¿Te dio algo? Solo más dolor, susurré.
Me quitó la carpeta. Luego lo quemamos. Sacudí la cabeza. No. La verdad tiene que salir a la luz. Todo eso. Al día siguiente, le pedí a Elena que se reuniera conmigo en los escalones de la iglesia. Cuando llegó, le entregué la carpeta. No defenderé lo que hizo tu padre. O lo que hice. Pero mereces saberlo todo. No de Camila. De mi madre. Ella lo ojeó. Sus ojos se llenaron. No con odio, sino con tristeza. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Estaba tratando de protegerte, susurré. No puedes protegerme de la verdad, dijo en voz baja. Nos sentamos juntos durante 1 hora. No hay culpa. Solo silencio y aceptación. Esa noche, Alejandro se reunió conmigo bajo la vieja higuera cerca de su casa. No hablamos. Simplemente me sostuvo la mano. Pero dentro de mí, algo cambió. No la paz. Todavía no. Pero la guerra había terminado. Camila había sido expuesta. Sus mentiras, su manipulación, su obsesión. Se fue de la ciudad 2 días después. Sin despedidas. Sin disculpas. Pero todavía quedaba un secreto. Algo que Alejandro no me había dicho. Una carta que su hermana le había escrito justo antes de desaparecer. Me lo entregó una noche, días después. No sabía si debía mostrarte esto, dijo. Lo abrí. En el interior había una sola línea. Te mentí sobre una cosa, Jorge no solo se acostó conmigo. Él engendró a mi hijo. Me quedé mirando las palabras. Frío. Final. Alejandro me miró, con dolor en los ojos. No hay pruebas, dijo rápidamente. Solo esta nota. Ella podría estar mintiendo. Probablemente lo sea. Pero, ¿y si ella no lo estuviera? ¿Y si Jorge tuviera otro hijo ahí fuera? ¿Y si es así? ¿Fue ese niño la verdadera razón por la que Camila volvió a nuestras vidas? Al día siguiente, una carta llegó a mi puerta. Sin nombre. Solo una dirección. Y una foto. Un joven. Alto. Ojos afilados. Se parecía a Jorge. En la parte inferior, una línea. Él merece saber la verdad. Sí. Y de repente, me di cuenta. Esta historia no había terminado. Ni siquiera cerca. Me quedé mirando la foto durante lo que me pareció horas. El joven no podía haber tenido más de 26 años. Cabello oscuro. Mandíbula definida. Ojos afilados que no solo se parecían a los de Jorge, los reflejaban. Incluso la forma de su boca, esa conocida media sonrisa que Jorge solía darme temprano en la mañana antes del café. Esto no fue una coincidencia. Esto era sangre. Le di la vuelta a la foto, en blanco. Sin nombre. No hay fecha. Justo esa dirección garabateada debajo. Calle del Mirador número 47, Sevilla. Sevilla. Lejos del Valle de la Luna. Lejos de todo lo que sabía. Y, sin embargo, peligrosamente cerca de todo lo que temía. Alejandro se quedó a mi lado en silencio. No me había dado cuenta de su mano en mi espalda hasta que susurró suavemente, no tienes que irte. Podría ser otro juego. Otra manipulación. Sacudí la cabeza, incapaz de apartar mi mirada de la imagen. Si es el hijo de Jorge, si es el hermano de mi hija, necesito saberlo. Tengo que mirarlo a los ojos. La mandíbula de Alejandro se apretó, pero asintió. Entonces voy contigo. No discutie. Por una vez, no quería estar solo. Salimos temprano a la mañana siguiente. El viaje a Sevilla fue largo, del tipo que permitió demasiado tiempo para pensamientos peligrosos. Recordé cada pelea que tuve con Jorge. Cada disculpa que no había tenido sentido. Todos los fines de semana afirmaba estar trabajando hasta tarde. ¿Cuántas de esas mentiras se construyeron alrededor de este chico? Cuando finalmente llegamos a la modesta casa de la calle del Mirador, mi corazón galopaba en mi pecho. Era un hogar sencillo. Paredes de color crema. Puerta de hierro.
Una bicicleta azul apoyada hacia un lado. Normal. No merezco el caos que me llevó allí. Gulpy. Pasó un momento. Luego otro. Y finalmente, la puerta se abrió. Él estaba allí. El chico de la foto. De cerca, el parecido con Jorge era innegable. Nos estudió con un toque de sospecha. ¿Puedo ayudarte? Mi boca se abrió, pero no vino ningún sonido. Me quedé congelado, paralizado por el peso de la historia en su rostro. Alejandro intervino. Su nombre, murmuró suavemente. Encontré mi voz. Soy Magdalena Jiménez. Yo conocía a tu padre. Jorge. Sus ojos se movieron ante el nombre. No me interesa, dijo, ya tratando de cerrar la puerta. Espera, rogué, avanzando. Por favor. No estoy aquí para hacerte daño. Solo necesito saber. Camila Alvarado te crió. Se congeló. Su mano cayó del pomo de la puerta. Después de un largo silencio, respondió. No. Ella desapareció cuando yo tenía 8 años. Me crié en un hogar de acogida. Mi nombre es Mateo. Mateo Cruz. ¿Por qué sabes su nombre? Alejandro y yo intercambiamos una mirada aturdida. Camila lo había abandonado. Pero no antes de plantar semillas en su vida, semillas que podrían nunca dejar de crecer. Soy la viuda de tu padre, dije. Jorge estaba casado conmigo. Durante 37 años. Hasta que falleció la primavera pasada. La mandíbula de Mateo se apretó. ¿Y crees que era mi padre? No lo sé, admití. Pero Camila me dejó una carta. Una foto. Tú. Se frotó la cara, visiblemente tratando de mantener sus emociones bajo control. Ella me lo dijo una vez. Cuando era pequeño. Que mi padre estaba demasiado orgulloso para reclamarme. Nunca supe si era verdad. Pero lo odiaba por ello. Todos los días. Respire lentamente. Puede que no lo haya sabido. O tal vez, estaba atrapado. No sé qué mentiras dijo a ninguno de ustedes. Pero si hay la más mínima posibilidad. Mateo miró hacia abajo. No quiero su dinero. O su nombre, dijo en voz baja. Pero quiero saber quién era. Y así como así, las paredes entre nosotros se derrumbaron. Alejandro organizó una prueba de ADN al día siguiente. Mientras esperábamos, caminamos con Mateo. Hablado. Incluso me reí. Tenía el ingenio de Jorge, y algo más, su compasión. Ayudó a los animales callejeros en su tiempo libre. Trabajó con adolescentes con problemas. No se hería en nada como Camila. Pero vi fragmentos de Jorge en cada uno de sus movimientos. El cuarto día, los resultados volvieron. 99,99% de coincidencia. Jorge era su padre. Lore. No por conmoción, sino por algo más profundo. Arrepentimiento. Tantas mentiras. Tanto tiempo perdido. Cuando le mostré los resultados a Elena, no lloró. Ella simplemente asintió y susurró, «Tráelo a casa». Y lo hicimos. Por primera vez, tuve a los 2 hijos de Jorge bajo el mismo techo. Mateo estaba indeciso. Elena estaba callada. Pero algo creció entre ellos. No es rápido. No es perfecto. Pero de verdad. Fue un tipo de curación que nunca pensé que vería. Pero justo cuando empezamos a reconstruir, el pasado volvió de nuevo. Una noche, mientras pasaba por el buzón, encontré otra carta. Sin sello. No hay dirección de devolución. Dentro, una sola hoja de papel. Las líneas de sangre no se pueden enterrar. Y tampoco puede el pasado. Sí. Alejandro lo leyó a mi lado, su cara pálida. Ella todavía está mirando. Pensé que se había ido, susurré. Ella no ha terminado, respondió. No hasta que nos vea rotos de nuevo. Aumentamos la seguridad. Cerraduras cambiadas. Alertó a la policía. Pero no fue suficiente. 2 noches después,
Mateo desapareció. Sin nota. No hay llamada. Su teléfono se quedó en la encimera de la cocina. Se ha ido. Desaparecido. Como si Camila hubiera salido de las sombras y lo hubiera alejado. Buscamos por todas partes. Hospitales. Calles. Lugares abandonados. Alejandro usó todas las conexiones que tenía. Nada. Luego, llegó un mensaje de voz a mi teléfono. Una voz de mujer. Camila. Magdalena. Te di la oportunidad de dejar ir. Pero tú no podías. Lo trajiste a tu pequeño mundo perfecto. Al igual que Jorge. Me lo quitaste todo. Ahora te quito todo. Mis rodillas se doblaron. Alejandro me pilló. Elena. Jade. Ella podría ser la siguiente. Él no esperó. Él corrió por ella. Pero mis pensamientos solo estaban en Mateo. Camila lo tenía. En algún lugar. Y no tenía ni idea de lo que estaba planeando hacer. O si alguna vez lo volvería a ver vivo. Pero una cosa que sabía con certeza. Si ella quisiera terminar esta guerra, ella iba a tener que mirarme a los ojos. Porque ya no era la mujer que intentó destruir. Yo era la mujer que ya había sobrevivido a ella una vez. Y estaba listo para sobrevivirla de nuevo. Incluso si eso significara convertirme en alguien, juré que nunca lo sería. Encontramos la primera pista en el lugar más inesperado, el estudio de baile de Camila. Había sido cerrado hace meses, abandonado después de los cargos en su contra. Pero Alejandro insistió en que lo buscáramos, esperando cualquier cosa que pudiera llevar a Mateo. Era temprano en la mañana cuando llegamos. Las ventanas estaban cubiertas, las puertas de vidrio polvorientas, pero la llave todavía colgaba sobre el marco de la puerta, justo donde Leticia me había dicho una vez que Camila la guardaba. En el interior, el aroma de la lavanda y la rosa todavía persistía, chocando con el moho que comenzaba a arrastrarse a lo largo de los espejos. La habitación de atrás, una vez prohibida, estaba vacía ahora. Sin cintas, sin fotos. Solo paredes y sombras desnudas. Hasta que lo vi. En la esquina más alejada, detrás de una cortina vieja, una trampilla. Alejandro y yo intercambiamos una mirada. Sin palabras. Lo abrió. Una estrecha escalera conducía a la oscuridad. Iré primero, susurró, ya descendiendo. Lo seguí, con la respiración apretada en el pecho. En la parte inferior había un sótano frío y húmedo. Solo cajas, herramientas, espejos rotos. Y luego vimos la escritura en la pared. Garabateado con un marcador rojo sobre el hormigón. Te llevaste a mi familia. Me llevaré el tuyo. Veamos que sobrevive. La voz de Alejandro rompió el silencio. Ella está desenfadada. Ella siempre lo fue, susurré. Simple no queríamos creerlo. Encontramos un diario quemado en una de las cajas. La mitad de las páginas habían sido destruidas, pero una entrada sobrevivió. Fechado hace solo 2 semanas. Se parece a Jorge. Los mismos ojos. La misma debilidad. Pero él es más fuerte. Más frío. Puedo usar eso. Mi sangre se enfrió. Ella estaba tratando de ver a Mateo contra nosotros. ¿Pero por qué? ¿Para qué? De vuelta en la casa, entré en la habitación de Elena y la encontré acunando una vieja foto de su padre. Era un mentiroso, dijo ella sin mirar hacia arriba. Pero él todavía era mi padre. Sé, dije, sentado a su lado. ¿Crees que él sabía lo de Mateo? Dude. Creo que, si lo hiciera, no podría enfrentarse a ello. O tal vez Camila se aseguró de que nunca lo supiera. Pero de cualquier manera, nunca llegó a conocer a su hijo. La voz de Elena se rompió. Tampoco lo hice. Todavía puedes, susurré. Lo encontraremos. Y entonces sonó el timbre. Alejandro respondió, y segundos después, Leticia irrumpió, sin aliento y con los ojos muy abiertos. Ella ha vuelto, jadeó. Camila. La vi.
Se está quedando en la vieja casa de viñedos a las afueras de la ciudad. La seguí. Tenía a alguien con ella, un joven. Creo que es él. Mi corazón se agarra. Nos movimos rápido. Alejandro, Leticia y yo condujimos hasta el viñedo. La casa estaba aislada, casi tragada por vides silvestres. Sin luces. Sin coches. Solo silencio y viento. Pero a medida que nos acercamos, lo escuchamos. Una voz. Desmeo. Amortiguado. Seguimos el sonido hasta un cobertizo en la parte de atrás. Alejandro pateó la puerta. Y ahí estaba. Mateo. Atado a una silla, magullado pero consciente. Corrí hacia él, con las manos temblando mientras desataba las cuerdas. Miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos con emoción. Ella dijo que vendrías, susurró. Ella quería que lo hicieras. Ella no está aquí. Alejandro preguntó. Ella se fue justo antes de que llegaras. Dijo que te vería pronto. Que el final necesitaba un escenario adecuado. Mi corazón se hundió. Esto no había terminado. Estaba empezando. Tenemos a Mateo en casa. Elena corrió a su lado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se abrazaron por primera vez no como extraños, sino como hermanos. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Y luego, a la mañana siguiente, llegó. Un paquete. No hay dirección de devolución. Dentro, un sobre negro. Una unidad de vídeo. Y una nota. Ven al teatro. Medianoche. Solo. O la verdad me quema. El teatro local había estado cerrado durante años, desde que el techo se derrumbó durante las renovaciones. Era un esqueleto de su antiguo yo, oscuro, roto, peligroso. No dudé. Me voy, le dije a Alejandro. Entonces voy contigo. No, dije con firmeza. Ella me quiere. Solo yo. Si vienes, podría desaparecer para siempre. Tengo que terminar con esto. Me miró durante mucho tiempo, con la mandíbula apretada, los ojos mojados. Entonces finalmente asintió. Si no sales en 30 minutos, voy a entrar. Lo besé una vez. Y me fui. El teatro fue aún peor de lo que recordaba. Polvo por todas partes. Techo parcialmente colapsado. Filas de asientos rotos. El olor a decadencia. Entree. Las luces del escenario parpadearon. Ella se quedó allí. Camila. Más viejo. Más delgado. Un fantasma de la mujer que una vez había bailado a través de este escenario. Pensé que vendrías, dijo ella, renunciando. La miré fijamente. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Mateo? Ella inclinó la cabeza. Porque te llevaste a Jorge. Porque tienes la vida. A un niño la casa. ¿Y qué obtení? Años en las sombras. Secretos. Silencio. Has ganado. Necesitaba que sintieras lo que yo sentía. Yo también perdí a Jorge, dije. Y me perdí persiguiéndote. Ella se rió. Pero encontraste a Alejandro. Tú aún así ganaste. No, Susur. Nadie gana en la guerra. En realidad no. Ella sostuvo un encendedor. Iba a quemarlo todo. Las letras. Las cintas. La verdad. Pero tal vez. Se fue, con los ojos vidriosos. Di un paso adelante. Camila, no tiene que terminar de esta manera. Creo que sí, dijo ella. Porque si no lo hace, nunca me detendré. Levantó el encendedor hasta su pecho. Pero antes de que pudiera encenderlo, Alejandro se apresuró a entrar. Camila. Gritó. Se dio la vuelta, sobresaltada. Y el encendedor se resbaló de sus dedos. Fuego atrapado en las viejas cortinas. En cuestión de segundos, las llamas rugieron por las paredes. Alejandro me retiró. Pero Camila no se movió. Ella solo miró el fuego como si fuera algo sagrado. Y luego, el techo se derrumbó. Ella se había ido. En humo. En cenizas. En silencio.
Apenas lo hicimos. El departamento de bomberos dijo que era un milagro que todo el edificio no hubiera subido. Que si hubiéramos llegado incluso minutos después, no habríamos sobrevivido. El cuerpo de Camila nunca fue recuperado. Algunos dijeron que ella escapó. Otros dijeron que ella murió en el fuego. Pero yo creo que se quemó. Porque eso es lo que el fuego hace a las mentiras. Los consume. Y tal vez, en ese último momento, encontró la paz que nunca tuvo en la vida. De vuelta a casa, Elena y Mateo plantaron un árbol en el jardín, sin placa, sin nombre. Solo un símbolo. De supervivencia. De crecimiento. Del perdón. Alejandro y yo nos sentamos debajo de él, meses después, con las manos entrelazadas. Ella casi nos destruye, dije. Pero ella no lo hizo, respondió. No la dejaste. No, sir. Porque finalmente entendí la lección. Me miró esperando. No puedes sanar haciéndote daño. Te curas dejándolo ir. Incluso cuando te rompe. Me besó la mano. Entonces eres la mujer más fuerte que conozco. Miré hacia el árbol, sus hojas verdes revoloteando en el viento. Y por primera vez en años. Me sentí libre. Pero lejos, en otra ciudad, una carta se metió en un buzón. No tenía dirección de devolución. Dentro, una sola foto. De Mateo. De Elena. De mí. Y en la espalda. Pasó un año. La primavera había regresado a Valle de la Luna, envolviendo la ciudad en suaves oros y verdes, como si la naturaleza misma estuviera tratando de borrar los fantasmas que una vez nos atormentaron. Pero la paz, había aprendido, era algo frágil. No llegó todo de una vez. Llegó en momentos, en desayunos tranquilos con Elena y Mateo, en la forma en que la mano de Alejandro encontraría la mía sin una palabra, en el simple acto de despertar sin miedo. Y, sin embargo, cada vez que llegaba el cartero, lo vigilaba. Por esa foto. Por esa nota. Porque C nunca murió realmente. Nunca le dijimos a Mateo sobre la carta. O la foto. No queríamos sacudir lo que finalmente estaba construyendo. Un hogar, una conexión con su hermana, una relación con Alejandro que se sentía como si la paternidad fuera reimaginada. Pero todas las noches, repetí los últimos segundos de ese fuego. Camila, de pie allí en las llamas. Immover. Inquebrantable. Casi, tranquilo. Ella había desaparecido sin un grito. Sin dejar rastro. No fue hasta principios de abril que supe que el incendio no fue un accidente. Alejandro había hecho un favor. Solicitaron las notas privadas del inspector de incendios. El origen del incendio había venido del interior del techo, no del encendedor que dejó caer. Se había conectado un dispositivo de encendido a la pared. Retrocedo. Chronomato. Camila nunca había planeado morir. Ella planeaba desaparecer. Pero, ¿por qué fingir su muerte? ¿Por qué dejarme con la amenaza? ¿Por qué decir la verdad siempre vuelve a crecer? La respuesta llegó un frío martes por la mañana. Estaba doblando la ropa cuando Elena corrió a la cocina, con el teléfono en la mano, pálida como el hueso. Mamá, tienes que ver esto. Ella me entregó el teléfono. Un video. Granulado, ampliado, tomado desde la distancia, pero lo suficientemente claro. Una mujer en la Ciudad de México. Alto. Delgado. Gafas de sol. Una bufanda bien envuelta alrededor de su cara. Pero la voz, incluso amortiguada por el viento, era inconfundible. Camila. Ella estaba viva. No podía respirar. Ella está en un orfanato, dijo Elena. Voluntariado. Bajo el nombre de Lucía Calderón. Este vídeo ha estado circulando en línea. La gente piensa que es una especie de socialité tratando de permanecer en el anonimato. Me hundí en una silla. Ella está reconstruyendo. A Plena Vista. ¿Pero por qué allí? Elena preguntó. Y entonces me acordé. Una de las últimas cosas que Camila me dijo, te llevaste a mi familia. Me llevaré el tuyo.
Ella no solo había estado hablando de Jorge. Ella se había referido a Mateo. Su hijo. Ella estaba esperando a que nos pusiéramos cómodos. Para que ella pudiera llevarlo de vuelta. Miré a Elena a los ojos. Tenemos que decírselo. Mateo tomó la noticia en silencio. Demasiado silencioso. Miró por la ventana durante mucho tiempo antes de decir finalmente: ella me dejó. Ella nunca volvió por mí. Asentí. Ella no tiene una segunda oportunidad, dijo. Ahora no. No después de todo. Pero el dolor permanecía en su voz. Esa misma semana, Alejandro encontró algo más. Se abrió un fondo fiduciario bajo el nombre de Mateo en un banco en Ciudad Juárez. Depósitos de hace 2 años. Hecho por Lucía Calderón. Ella le ha estado proveyendo. De las sombras. Ella lo estaba preparando, dijo Alejandro. Lentamente. Suavemente. Así que cuando ella reapareciera, él no se resistiría. Nos pusimos en contacto con las autoridades. Interpol. Nada atascado. Ella había utilizado documentos falsificados. Sin huellas dactilares. No hay rastro digital. No hay presencia oficial. Un fantasma. Hasta que ella quiso ser encontrada. Y un día, lo hizo. Mateo recibió una carta. Escrito a mano. No hay dirección de devolución. Nunca fuiste no deseado. Te reuní para protegerte. Ahora estoy lista para ser tu madre. Ven a buscarme. Mama. Me lo trajo con la mano temblando. No sé qué hacer. Lo sostuve. No tienes que hacer nada. No le debes nada. No eres el niño que ella dejó. Eres el hombre en el que te convertiste a pesar de ella. Pero podía verlo en sus ojos. Necesitaba un cierre. Así que hicimos un plan. Iríamos a la Ciudad de México. Pero él no iría solo. Alejandro y yo seguimos de cerca, disfrazados, callados. La encontramos en el jardín del orfanato. Sentado con un grupo de niños. Riendo. Alimentar a los pájaros. Mateo se acercó lentamente. Ella se volvió. Y en un momento que detuvo el tiempo mismo. Ella sonrió. Sin miedo. No hay vergüenza. Mi hijo, susurró. Se congeló. Y luego. La abrazó. No con fuerza. No con calidez. Pero con algo más frío. Final. Necesitaba ver, dijo. Necesitaba saberlo. Camila asintió, con los ojos vidriosos. Ella metió la mano en su bolso y le entregó una pequeña caja. Para ti. Todo lo que no podía decir. Él lo tomó. Y se fue. Nunca mires atrás. Volamos a casa a la mañana siguiente. Mateo nunca abrió la caja. No hasta un mes después. Dentro había un colgante, su pulsera de bebé, y una unidad USB. En él, un solo vídeo. Camila solo. Llorando. No quiero perdón. No me lo merezco. Solo quiero que sepas que te amaba. La única forma en que sabía cómo. A través del miedo. A través de la distancia. Pero siempre amor. Lo vio una vez. Y lo borré. Luego me miró y dijo, ella ya no es mi historia. Elena se casó ese otoño. Mateo la delata. Alejandro y yo bailamos en la boda. Lentamente. En silencio. Miré a mi alrededor y me di cuenta. Había reconstruido algo de las ruinas. No es la misma vida. Pero tal vez uno mejor. Y luego llegó la carta final. Se deslizó debajo de mi puerta en pleno de la noche. Sin firma. Solo una foto. De una mujer caminando por un mercado en Madrid. Más viejo. Más gris. Pero aún así ella. Camila. Y escrito en la parte posterior. Esta vez, no volveré. Que este sea el último capítulo. ¿Y sabes qué? Le crée. Porque a veces, incluso los fantasmas necesitan descansar. Y finalmente estaba listo para vivir. No por venganza.
No para el cierre. Pero por la paz. Por amor. Por todo lo que casi pierdo. Y todo lo que finalmente encontré.